Hola, bienvenidos a tu canal Paula Afirmaciones. Repetiremos 108 veces esta fantástica afirmación positiva. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. Repítela después de mí. Con amor, entusiasmo, energía positiva. Vamos allá. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí
de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas
El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas.
El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí
de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. Que tengas un maravilloso y bendecido día, lleno de luz, amor y energía positiva. Recuerda suscribirte al canal, darle like y compartir el video, y además dejarme tu bello y hermoso comentario. Nos encontramos pronto. Gracias.